Libro Una breve historia de casi todo de Bill Bryson, capítulo 1, Introducción. Bienvenido y felicidades. Estoy encantado de que pudieses conseguirlo. Llegar hasta aquí no fue fácil, lo sé, pero hasta sospecho que fue algo más difícil de lo que tú te crees. En primer lugar, para que estés ahora aquí, tuviera que agruparse de algún modo, de una forma compleja y extrañamente servicial, billones de átomos errantes. Es una disposición tan especializada y tan particular que nunca se ha intentado antes y que solo existirá esta vez. Durante los próximos muchos años, tenemos esa esperanza, estas pequeñas partículas participarán sin queja en todos los miles de millones de habilidosas tareas cooperativas necesarias para mantenerte intacto y permitir que experimentes ese estado tan agradable, pero tan a menudo infravalorado, que se llama existencia. ¿Por qué tomaron esta molestia los átomos? Es todo un enigma. Ser tú no es una experiencia gratificante a nivel atómico. Pese a todo, su devota atención, tus átomos, no se preocupan en realidad por ti. De hecho, ni siquiera saben que estás ahí. Ni siquiera saben que ellos están ahí. Son, después de todo, partículas ciegas, que además no están vivas. Resulta un tanto fascinante pensar que si tú mismo te fueses deshaciendo con unas pinzas átomo a átomo, lo que producirías sería un montón de fino polvo atómico, nada del cual habría estado nunca vivo, pero todo él habría sido en otro tiempo tú. Sin embargo, por la razón que sea, durante el periodo de tu existencia, tus átomos responderán a un único impulso riguroso, que tú sigas siendo tú. La mala noticia es que los átomos son inconstantes y su tiempo de devota dedicación es fugaz, muy fugaz. Incluso una vida humana larga solo suma unas 650.000 horas, y cuando se avista ese modesto límite o en algún otro punto próximo, por razones desconocidas, tus átomos te dan por terminado. Entonces se dispersan silenciosamente y se van a hacer otras cosas, y se acabó todo para ti. De todos modos, debes alegrarte de que suceda. Hablando en términos generales, no ocurre en el universo, por lo que sabemos. Se trata de algo decididamente raro, porque los átomos que tan generosa y amablemente se agruparon para formar cosas vivas en la Tierra son exactamente los mismos átomos que se niegan a hacerlo en otras partes. Pese a lo que pueda pasar en otras esferas, en el mundo de la química, la vida es fantásticamente prosaica: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, un poco de calcio, una pizca de azufre, un leve espolvoreo de otros elementos muy corrientes, nada que no pudieses encontrar en cualquier farmacia normal, y eso es todo lo que hace falta. Lo único especial de los átomos que te componen es que te componen. Ese es, por supuesto, el milagro de la vida. Hagan o no los átomos vida en otros rincones del universo. Hacen muchas otras cosas, nada menos que todo lo demás. Sin ellos no habría agua, ni aire, ni rocas, ni estrellas y planetas, ni nubes gaseosas lejanas, ni nebulosas giratorias, ni ninguna de todas las demás cosas que hacen el universo tan agradablemente material. Los átomos son tan numerosos y necesarios que pasamos con facilidad por alto el hecho de que, en realidad, no tienen por qué existir. No hay ninguna ley que exija que el universo se llene de pequeñas partículas de materia o que produzcan luz, gravedad y las otras propiedades de las que depende la existencia. En verdad, no necesita ser un universo. Durante mucho tiempo no lo fue. No había átomos ni universo para que flotaran en él. No había nada, absolutamente nada, en ningún sitio. Así que demos gracias a los átomos, pero el hecho de que tengamos átomos y que se agrupen de esa manera servicial es solo parte de lo que te trajo hasta aquí, para que estés vivo aquí y ahora, en el siglo XXI, y seas tan listo como para saberlo. Tuviste también que ser beneficiario de esa secuencia excepcional de buena suerte biológica. La supervivencia en la Tierra es un asunto de asombrosa complejidad, de los miles y miles de millones de especies de cosas vivas que han existido desde el principio del tiempo. La mayoría, se ha llegado a decir que el 99%, ya no anda por ahí, y es que la vida en este planeta no es solo breve, sino de una endeblez deprimente. Constituye un curioso
rasgo de nuestra existencia, que procedamos de un planeta al que se le da muy bien formar la vida, pero al que se le da aún mejor extinguirla. Una especie media solo dura en la Tierra unos 4 millones de años, por lo que si quieres seguir andando por ahí miles de millones de años, tienes que ser tan inconstante como los átomos que te componen. Debes estar dispuesto a cambiarlo todo: forma, tamaño, color, especie, filiación, todo, y hacerlo reiteradamente. Esto es mucho más fácil de decir que de hacer, porque el proceso de cambio es al azar. Pasar del lóbulo atómico protoplasmático primordial, como dice Gilbert y Sullivan en su canción, al humano moderno que camina erguido y que razona, te has exigido adquirir por mutación nuevos rasgos, una y otra vez, de la forma precisa y oportuna, durante un periodo sumamente largo. Así que en los últimos 3.800 millones de años has aborrecido a lo largo de varios periodos el oxígeno y luego lo has adorado. Has desarrollado aletas y extremidades y unas carbosas alas. Has puesto huevos. Has chasqueado el aire con una lengua bífida. Has sido peludo. Has vivido bajo tierra, en los árboles. Has sido tan grande como un ciervo y tan pequeño como un ratón, y un millón de cosas más. Una desviación mínima de cualquiera de esos imperativos de la evolución y podrías estar ahora lamiendo algas en las paredes de una cueva, holgazaneando como una morsa en algún litoral pedregoso, o regurgitando aire por un orificio nasal, todo en la parte superior de la cabeza, antes de sumergirte 18 metros a buscar un bocado de deliciosos gusanos de arena. No solo has sido tan afortunado como para estar vinculado desde tiempo inmemorial a una línea evolutiva selecta, sino que has sido también muy afortunado. Digamos que milagrosamente, en cuanto a tus ancestros personales, considera que durante 3.800 millones de años, un periodo de tiempo que nos lleva más allá del nacimiento de las montañas, los ríos y los mares de la Tierra, cada uno de tus antepasados, por ambas ramas, ha sido lo suficientemente atractivo para hallar una pareja, ha estado lo suficientemente sano para reproducirse y le han bendecido el destino y las circunstancias lo suficiente como para vivir el tiempo necesario para hacerlo. Ninguno de tus respectivos antepasados pareció aplastado, devorado, ahogado, de hambre, atascado, ni fue herido prematuramente, ni desviado de otro modo de su objetivo vital: entregar una pequeña carga de material genético a la pareja adecuada en el momento oportuno para perpetuar la única secuencia posible de combinaciones hereditarias que pudiese desembocar casual, asombrosa y demasiado brevemente en ti. Este libro trata de cómo sucedió eso, cómo pasamos, en concreto, de no ser nada en absoluto a ser algo. Luego, como un poco de ese algo se convirtió en nosotros, y también algo de lo que pasó entre tanto y desde entonces. Es, en realidad, abarcar muchísimo, ya lo sé, y por eso el libro se titula Una breve historia de casi todo, aunque en rigor no lo sea. No podría serlo, pero con suerte, cuando lo acabemos, tal vez parezca como si lo fuese. Mi punto de partida fue, por si sirve de algo, un libro de ciencias del colegio que tuve cuando estaba en cuarto o quinto curso. Era un libro de texto corriente de los años 50, un libro maltratado, detestado, un mamómetro deprimente, pero tenía, casi al principio, una ilustración que sencillamente me cautivó: un diagrama de la Tierra, con un corte transversal, que permitía ver el interior tal como lo verías si cortases el planeta con un cuchillo grande y retirases con cuidado un trozo que representase aproximadamente un cuarto de su masa. Resulta difícil creer que no hubiese visto antes esa ilustración, pero es indudable que no la había visto porque recuerdo con toda claridad que me quedé transfigurado. La verdad, sospecho que mi interés inicial se debió a una imagen personal de ríos de motoristas desprevenidos de los estados de las llanuras norteamericanas que se dirigían hacia el Pacífico y que se precipitaban inesperadamente por el borde de su súbito acantilado, que unos
de unos 6.400 kilómetros de altura, que se extendía desde Centroamérica hasta el Polo Norte. Pero mi intención se desvió poco a poco, con un talante más académico, hacia la dimensión científica del dibujo, hacia la idea de que la Tierra estaba formada por capas diferenciadas, que terminaba en el centro con una esfera relumbrante de hierro y níquel, que estaba tan caliente como la superficie del Sol, según el pie de la ilustración. Recuerdo que pensé con verdadero asombro: ¿y cómo saben eso? No dudé ni siquiera un instante de la veracidad de la información. Aún suelo confiar en lo que dicen los científicos, lo mismo que confío en lo que dicen los médicos, los fontaneros y otros profesionales que poseen información privilegiada y arcana. Pero no puedo imaginar de ninguna manera cómo había podido llegar a saber una mente humana qué aspecto tenía y cómo estaba hecho lo que era a lo largo de miles de kilómetros por debajo de nosotros, algo que ningún ojo había visto nunca y que ningunos rayos X podían atravesar. Para mí aquello era sencillamente un milagro. Esa ha sido mi posición ante la ciencia desde entonces. Emocionado, me llevé el libro a casa aquella noche y lo abrí antes de cenar, un acto que yo esperaba que impulsase a mi madre a ponerme la mano en la frente y a preguntarme si me encontraba bien. Lo abrí por la primera página y empecé a leer. Y ahí estaba el asunto. No tenía nada de emocionante. En realidad era completamente incomprensible y, sobre todo, no contestaba ninguno de los interrogantes que despertaba el dibujo en una inteligencia inquisitiva y normal. ¿Cómo acabamos como un sol en medio de nuestro planeta? ¿Y cómo saben a qué temperatura está? Y si está ardiendo ahí abajo, ¿por qué no sentimos el calor de la Tierra bajo nuestros pies? ¿Por qué no está fundiéndose el resto del interior? ¿O lo está? Cuando el núcleo acabe consumiéndose, ¿se hundirá una parte de la Tierra en el hueco que deje, formándose un gigantesco sumidero en la superficie? ¿Y cómo sabemos eso? ¿Y cómo llegaste a saberlo? Pero el autor se mantenía extrañamente silencioso respecto a esas cuestiones. De lo único que hablaba, en realidad, era de anticlinales, inclinales, fallas axiales y demás. Era como que si quisiese mantener en secreto lo bueno, haciendo que resultase todo obviamente insondable. Con el paso de los años empecé a sospechar que no se trataba en absoluto de una cuestión personal. Parecía haber una conspiración mistificadora universal entre los autores de libros de texto, para asegurar que el material con el que trabajaban nunca se acercase demasiado al reino de los medianamente interesante y estuviese siempre a una conferencia de larga distancia, como mínimo, de lo francamente interesante. Ahora sé que hay, por suerte, numerosos escritores de temas científicos que manejan una prosa lúcida y emocionante: Timothy Ferris, Richard Forte y Tim Flannery. Son tres que surgen de una sola estación del alfabeto, eso sin mencionar siquiera al difunto, aunque divino, Richard Feynman. Pero lamentablemente ninguno de ellos escribió un libro de texto que haya estudiado yo. Los míos estaban escritos por hombres, siempre eran hombres, que sostenían la curiosa teoría de que todo quedaba claro cuando se expresaba como una fórmula. La divertida e ilusa creencia de que los niños estadounidenses agradecían poder disponer de capítulos que acabasen con una sección de preguntas sobre las que pudiesen cavilar en su tiempo libre. Así que me hice mayor, convencido de que la ciencia era extraordinariamente aburrida, pero sospechaba que no tenía por qué serlo. De todos modos, intentaba no pensar en ella en la medida de lo posible. Esto se convirtió también en mi posición durante mucho tiempo. Luego, mucho después, debe hacer unos 4 o 5 años, en un largo vuelo a través del Pacífico, cuando miraba distraído por la ventanilla el mar iluminado por la luna, me di cuenta con una cierta contundencia incómoda de que no sabía absolutamente nada sobre el único planeta donde iba a vivir. No tenía ni idea, por ejemplo, de por qué los mares son salados, pero los grandes lagos no. No tenía ni la más remota idea. No sabía si los mares estaban haciéndose más salados con el tiempo o menos, ni si los niveles de serenidad del mar eran algo por lo que debería interesarme o no. Me complace mucho decirte que, hasta finales de la década de los 70, tampoco los científicos conocían las respuestas a esas preguntas. Se limitaban a no hablar de ello en voz muy alta.
Y la salinidad marina, por supuesto, solo constituía una parte mínima de mi ignorancia. No sabía que era un protón o una proteína. No distinguía un quark de un quasar. No entendía cómo podía mirar los geólogos un estrato rocoso o la pared de un cañón y decirte lo viejo que era. No sabía nada en realidad. Me sentí poseído por una ansia tranquila, insólita, pero insistente, de saber un poco de aquellas cuestiones y de entender sobre todo cómo llegaba la gente a saberlas. Eso era lo que más me asombraba. ¿Cómo descubrían las cosas los científicos? ¿Cómo sabe alguien cuánto pesa la Tierra? ¿Lo viejas que son sus rocas? ¿O qué es lo que hay realmente allá abajo en el centro? ¿Cómo pueden saber cómo y cuándo empezó a existir el universo? ¿Y cómo era cuando lo hizo? ¿Cómo saben lo que pasa dentro del átomo? Y apuestos a preguntar, o quizás sobre todo a reflexionar, ¿cómo pueden los científicos parecer saber a menudo casi todo, pero no ser capaces aún de predecir un terremoto, o incluso decirnos si debemos llevar el paraguas a las carreras el próximo miércoles? Así que decidí que dedicaría una parte de mi vida, 3 años, al final, a leer libros y revistas, y a buscar especialistas piadosos y pacientes, dispuestos a contestar a un montón de preguntas extraordinariamente tontas. La idea era ver si es o no posible entender y apreciar el prodigio de los logros de la ciencia, maravillarse, disfrutar incluso de ellos, a un nivel que no sea demasiado técnico o exigente, pero tampoco completamente superficial. Esa fue mi idea y esperanza, y eso es lo que se propone este libro. En fin, tenemos mucho camino que recorrer y mucho menos de 650.000 horas para hacerlo, de modo que empecemos una vez.